Bueno, pues esto, esto es más o menos como un repaso, ¿verdad? Que lo que habíamos dado de trigonometría de triángulos rectángulos. Anteriormente a eso habíamos definido toda una serie de definiciones sobre ángulos y cómo se miden. Tenemos un triángulo rectángulo. Ustedes saben que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Los otros dos ángulos son ángulos agudos. Esto se conoce también como un acutángulo, ¿verdad? Triángulo que tiene ángulos agudos, ¿verdad? Por oposición al obtusángulo que tiene al menos, porque no puede tener más, un ángulo obtuso. Pero en este caso tenemos un ángulo recto, y los otros dos ángulos que hemos llamado zeta y gamma, por ponerle dos nombres, son ángulos agudos. Las funciones trigonométricas que vamos a definir son 6. Yo les había definido 3: seno, por ejemplo, de z, coseno de z y tangente de z. No sé si ya habían definido las otras 3, ¿verdad? Secante, cosecante y cotangente. Pues vamos a verlas también. ¿Cómo se definen esas funciones? Se definen como razones de los lados de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Lo que estamos aquí estudiando son las razones en un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos que en este caso en particular, este ejemplo particular que les acabo de poner aquí, tenemos los catetos, miden 3 y 4 unidades, y en este caso me lo dan, y si no me lo dan lo busco por Pitágoras, porque en el triángulo rectángulo puedo usar Pitágoras, el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, para hallar 5. Puedo corroborar, ¿verdad? Que 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, que es exactamente 5 al cuadrado. Ok. Así que si me faltara uno de estos 3, lo puedo buscar por el teorema de Pitágoras. Entonces, la función, ¿verdad? Seno de un ángulo, en este caso de z, se define como opuesto sobre hipotenusa. ¿Okay? Se define como opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ¿opuesto de qué? ¿Qué es eso del opuesto? Del ángulo que está indicado aquí. Fíjense que aquí yo tengo 3 ángulos. Se está refiriendo a un ángulo agudo, ¿verdad? A uno de los ángulos agudos, z. Entonces, ¿cómo yo averiguo el lado opuesto al ángulo? Pues el lado que está justo al frente de ese ángulo, opuesto, ¿ok? Que está justo al frente. Entonces, el adyacente se refiere al que está al lado. Adyacente significa al lado, ¿ok? El adyacente se refiere a esto. Y la hipotenusa sabemos que es el lado opuesto al ángulo recto, ¿ok? Entonces, el seno de z se define como opuesto sobre hipotenusa, coseno se define como adyacente sobre hipotenusa, y la tangente se define como opuesto sobre adyacente. Hay en inglés, yo no sé cómo se llama, cómo se dice en español. En inglés hay un término que se conoce como mnemonics. ¿Saben lo que significa eso? Son una serie de palabras o frases o lo que sea, ¿verdad? Que te ayuda a asociar cosas. Exacto. En este caso está SOHCAHTOA. ¿Alguien lo ha oído antes? Ok. SOHCAHTOA. Vamos a escribirlo por aquí. SOHCAHTOA. Claro, tiene que saber que es con H, ¿verdad? Ahí. Eso es lo que le ayuda es a recordar que seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. ¿Está bien? Así que usted se aprende ese mnemonics, no sé cómo se dice eso en español,
SOHCAHTOA, y eventualmente usted se va a aprender. Usted se le va a grabar de tanto usarlo. Seno opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Adyacente, coseno, pues adyacente. Si el seno es opuesto, pues el otro tiene que ser adyacente, ¿verdad? Ok, pero eso le puede servir para acordarse mientras se le va grabando en la mente. Ok, en este caso particular, que tengo este triángulo, seno de z sería ¿qué? 3/5. Y en este caso particular, coseno de z, coseno de este ángulo que está aquí, es adyacente sobre hipotenusa, que sería ¿qué? 4/5. Y la tangente sería opuesto sobre adyacente. Sería entonces 3/4. ¿Dudas con esto? Ok. Entonces también teníamos otras 3 funciones, ¿verdad? También teníamos otras 3 funciones que son, ¿qué? La cosecante, la secante y la cotangente. Y la cosecante es el recíproco del seno, o sea, vamos a ver en las identidades recíprocas, o sea, sería hipotenusa sobre opuesto, que sería en este caso 5/3. La secante sería el recíproco del coseno, que sería hipotenusa sobre adyacente, que sería en este caso 5/4. Y la cotangente es el recíproco de la tangente, que sería adyacente sobre opuesto, que sería 4/3. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Ok. Vamos a buscar las funciones trigonométricas de gamma. ¿Ok? Vamos a pasar una rayita por aquí y vamos a borrar esto. Vamos a buscar las funciones trigonométricas: seno de gamma, coseno de gamma, tangente de gamma. ¿Ok? Entonces, seno de gamma. Seno es el opuesto sobre hipotenusa. Pero en este caso el opuesto a gamma es 4/5 en la hipotenusa. 4/5. ¿Ok? El coseno de gamma. Coseno sería adyacente, en este caso. ¿Ves? Quien era opuesto a z es el adyacente a gamma. ¿Ok? ¿Ven eso? Ok, el adyacente de gamma es 3, así que sería 3/5. Recuerden, SOHCAHTOA. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Tangente de gamma es opuesto sobre adyacente, 4/3. ¿Sí? Y si vamos a buscar cosecante, adiós, de gamma, sería ¿qué? El recíproco, 5/4, secante de gamma, es 5/3, y cotangente de gamma sería el recíproco de la tangente, que como era 4/3, pues es 3/4. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Duda? William, ¿es que tú te llamas? ¿Duda? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver ese otro ejemplo. Rapidito, vamos a buscarle seno de z, coseno de z, tangente de z. Ok, ¿qué tengo que hacer primero?
tengo que buscar la hipotenusa, ¿verdad? Porque no me la dan. Entonces tengo 4 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, 16 más 49 es la hipotenusa al cuadrado. Y 16 más 49 es 65. Y por lo tanto, la hipotenusa es raíz cuadrada de 65. ¿Bien? Entonces, seno de z. Z es este. Tenemos que buscar primero el ángulo que me están pidiendo. Seno de z sería opuesto sobre hipotenusa. 4 sobre raíz cuadrada de 65. Claro que yo no voy a dejarlo así escrito porque típicamente se pide que racionalice el denominador. Y por lo tanto, esto sería ¿qué? Si multiplico por raíz cuadrada de 65 sobre raíz cuadrada de 65, esto es igual a 4 raíz cuadrada de 65 sobre 65. Entre 4 y 65 no hay factores en común. Raíz cuadrada de 65 tampoco tiene un factor que se pueda, pues, para poder simplificar ese radical. Ok, entonces, el coseno de z sería adyacente sobre hipotenusa. 7 sobre raíz cuadrada de 65, que también racionalizado sería 7 raíz cuadrada de 65 sobre 65. 65 no tiene un factor de 7, por lo tanto tampoco se puede simplificar. Y por último, tangente de z sería opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Que sería 4 séptimos. ¿Dudas con eso? Ok. Si me pidieran, vamos a borrar esta parte por aquí. Vamos a buscar las funciones, ¿verdad? El cosecante sería el recíproco, que sería raíz cuadrada de 65 sobre 4. Secante sería raíz cuadrada de 65 sobre 7. En ese caso no hay que racionalizar. Y la tangente y la cotangente sería de z sería 7 cuartos. Vamos a buscar el seno de gamma. Sería opuesto sobre hipotenusa. 7 sobre raíz cuadrada de 65, que sería igual a 7 raíz cuadrada de 65 sobre 65. Coseno de gamma sería ¿qué? Adyacente sobre hipotenusa, que sería 4 raíz de 65 sobre 65. Y la tangente de gamma sería opuesto sobre adyacente, sería 7 cuartos. Desde aquí nosotros podemos ir observando, nosotros sabemos que z y gamma son ángulos complementarios. ¿Recuerdan que son ángulos complementarios? Ángulos que suman 90 grados, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo un ángulo aquí de 90 grados y los otros dos, como en los tres me tienen que sumar 180, pues los otros dos me tienen que sumar 90 grados. Así que son ángulos complementarios. Y de aquí podemos ver entonces que el seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo complementario, ¿ok? Porque el seno de este ángulo habla del opuesto sobre hipotenusa, pero el opuesto de este ángulo z va a ser el adyacente del ángulo complementario. Así que lo que para este es el opuesto sobre hipotenusa, para este es el adyacente sobre hipotenusa. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a hacer aquí, digamos que aquí tenemos A, este B y este C. Esto mide A, esto mide B y esto mide C.
yo tengo aquí Z, ¿ok? Y este ángulo que está aquí es 90 menos Z, si lo mido en grados, ¿verdad? Ok, pues si yo voy a hablar de, okay, si yo digo B sobre C, ¿qué es B sobre C? Bueno, ¿el opuesto de quién? El opuesto de Z, ¿verdad? El opuesto sobre hipotenusa, puedo hablar como que es el opuesto sobre hipotenusa. Yo puedo decir, este es el opuesto sobre hipotenusa, pero hablando de quién. Eso sería seno de Z. ¿Ok? Correcto. Opuesto sobre hipotenusa refiriéndome al ángulo Z. Y por lo tanto, ese es el seno de Z, que es el que está definido como opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Pero también yo lo puedo visualizar como, mira, no, es el adyacente de este ángulo que está aquí. Pero el adyacente sobre hipotenusa sería que ese es el coseno, ¿verdad? Déjame escribir acá. También lo puedo ver como adyacente sobre hipotenusa, pero cuando me refiero a este ángulo de acá, y eso es el coseno. ¿Pero el coseno de quién? De 90 menos Z. ¿Ok? Y por lo tanto, esto es lo que dice que es el ángulo complementario a Z. Por lo tanto, de aquí sale que seno de Z es igual al coseno de 90 grados menos Z. Y lo mismo puedo hacer, ¿verdad? Si busco A sobre C, pues A sobre C sería el coseno de Z, pero también es el seno de este que está acá, de 90 menos Z. Y así puedo ir derivando. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo de la altura, una aplicación, calcular la altura de un árbol, usando funciones trigonométricas básicas que hemos estudiado ahora y hemos repasado. Esto es una persona que desde el piso a su vista, ¿verdad? Está a una altura de, su vista está a una altura de 5 pies. Entonces, está separado de un árbol 90 pies, ¿verdad? Está a una distancia de 90 pies de un árbol, y cuando mira con un ángulo de elevación, que es este ángulo que está aquí, el ángulo de elevación de 40 grados, observa un pajarito que está trepado aquí en el tope del árbol. ¿Está bien? Entonces, entienden bien esto, ¿verdad? El ángulo de elevación es el ángulo que tiene que elevar su vista desde una línea paralela al piso. Uy, ¿qué hice yo ahí? ¿Verdad? Este es el ángulo de elevación. Es un ángulo de elevación de 40 grados. Y entonces yo, mirando, ¿verdad? Con ese ángulo de elevación, llega a ver ese pajarito que está en el tope del árbol. Entonces, ¿qué yo puedo hacer aquí? ¿Cómo esto es una aplicación de lo que acabamos de ver? Fíjense que yo puedo dibujar aquí. Uy, esa no me quedó una línea, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos un triángulo recto, un ángulo recto aquí, ¿ok? Que puedo trazar. Entonces, yo lo que quiero es averiguar la altura del árbol, pero yo voy a averiguar esta altura aquí, esto que mide aquí, y le voy a sumar esto que mide aquí, que son esos 5 pies, ¿ok? ¿Cuánto mide esto? No lo sé. ¿Cuánto mide esto? 90, ¿verdad? 90 pies. ¿Y esto que mide aquí? Tampoco lo sé, pero ¿qué yo tengo? Yo tengo... ¿Con qué yo necesito? Esto es lo que yo quiero buscar. Yo necesito relacionar esto con esto. O sea,
un lado con el otro. Y esa, la función que me relaciona un cateto con el otro sería la tangente. Tangente de 40 grados. Si lo va a buscar en la calculadora, tiene que asegurarse que esté en grados, ¿verdad? Tangente de 40 grados es igual a ¿qué? Opuesto sobre adyacente. Vamos a llamarle aquí opuesto sobre adyacente, que son 90 pies. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la tangente de 40 grados? .84. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para despejar para ese lado opuesto? Sería eso, la tangente de 40, ¿verdad? Que en realidad debe ser con el valor exacto que le da en la calculadora, multiplicado por 90. Si no lo hagan con .84, lo hagan con el valor que le da, tangente de 40 grados, eso mismo que tienen ahí, lo multiplican por 90. ¿Y cuánto le da? ¿Perdón? $75.5, podemos decir, .51 pies, ¿ok? Eso es en pies. Quiere decir, esto que está aquí mide 75.51 pies. Y si a eso le voy a sumar esto que está acá, que es la altura que está, ¿verdad? Desde la altura que está mirando, que son 5 pies, eso va a dar 80.51 pies, la altura del árbol. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, ¿no? ¿No hay duda? Ok. Vamos a cortar esto aquí porque si no ya se vuelve muy largo. Vamos a darle un cierre y continuamos en el próximo.